Hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos nuevamente a este sitio virtual. Hoy vamos a dar una porción de la palabra. Les doy muchas saludes a los hermanos en Cristo, a los de la Iglesia Vida y Esperanza y a cualquier otra persona que a través de este medio virtual nos va a escuchar, porque es la palabra de Dios. Amén. Hoy traigo un tema que se llama la naturaleza humana, donde Dios creó al hombre, donde Dios dio lo mejor para el hombre, y sin embargo nosotros que fuimos creados por Él nunca hemos reconocido a algunas personas de que somos hijos de Él, que Dios creó el mundo para que el hombre se enseñoreara con Él, y sin embargo mucha gente hoy en día son independientes de todo lo que Dios manda en su palabra. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este versículo me llama mucho la atención, porque este versículo, cuando he hablado con personas del mundo moderno, de las personas jóvenes, que decía que hoy en día ver una mujer con otra mujer en una relación era normal. Este versículo me ha ayudado a mí como cristiano evangélico de decirles que Dios dice en su palabra en Génesis capítulo 1 versículo 27 que Dios los creó a imagen y semejanza, y dice la palabra, los creó varón y hembra, no dijo varón con varón. Amén. En el punto número 2 dice el ser humano y el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, se alteró seriamente esa imagen que Dios nos había dado a cada uno de los humanos, pero no se destruyó del todo. Vamos a leer Génesis capítulo 6 versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pasa en eso? Que empieza el ser humano a pecar delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, para que el hombre administrara todo lo que Dios nos había o les había dado. Amén. Pero hubieron errores, ¿cierto? Entró el pecado y empezaron la maldad de los hombres a multiplicarse, y los pensamientos y de su corazón ya eran diferentes a lo que Dios había creado. Amén. En el punto número 3 dice la separación del ser humano con Dios. En otras palabras, llegamos a concluir que la separación del cuerpo, del espíritu y el alma es el resultado de que hemos entrado en pecado delante de Dios, toda la raza humana, debido a las consecuencias y la desobediencia delante de Dios. Amén. Yo los invito a que vayamos a Romanos capítulo 8 versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces mira que en Romanos 8 capítulo 22 versículo 23 dice que toda la creación gime aún con dolores de parto, ¿cierto? Y que no solo ella, sino que también nosotros mismos, porque tenemos las primicias del Espíritu Santo. En el momento que nosotros
tenemos y aceptamos a Dios como nuestro único y Salvador, ya somos acobijados, ya tenemos un vallado del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Y por eso nosotros somos hijos de Dios, esperando una adopción y una redención en nuestros cuerpos, amén. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, sea físico, sea espiritualmente, amén. En el punto número 4 dice las responsabilidades de la naturaleza humana. Las responsabilidades de la naturaleza humana. Cuando Dios creó a los seres humanos, les confió varias responsabilidades, los hizo a su propia imagen y semejanza para que pudieran desarrollar una relación amorosa delante de Él y personal para toda la eternidad, y que la humanidad lo glorificaran a Él, a Dios, y volviéramos en justicia y santidad delante de Él. Cada día debemos de ser mejores en todas nuestras actuaciones. Si tenemos errores, si tenemos costumbres y tenemos cosas que no agradan de Dios, es mejor ir desarrollando una vida espiritual y una vida de santidad agradable delante de Él, amén, para que Dios se agrade de nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por eso nos creó, hermanos. Pero mucha gente a veces no cuida ni su cuerpo, sabiendo que es templo del Espíritu Santo. Se mandan a hacer cosas en su cuerpo, a cambiar lo que Dios nos ha dado. Que si a mí me hizo bonito, pues bonito me quedo. Si me hizo feo, feo me quedo. Porque ¿cómo voy a cambiar yo mi naturaleza que Dios me dio en contra de lo que Dios me dio? A cambiar las cosas. O sea, yo siendo hombre, ¿cómo me voy a convertir en una mujer? Eso no agrada a Dios. O una mujer, siendo mujer, ¿cómo se va a convertir en un hombre? Eso para Dios es degradante, eso para Dios es abominación. Amén. Yo los invito a que leamos Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 19. Y dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y dice el versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. Ahí ya le dio una administración a Adán, ¿cierto? Ahí le dijo qué tenía que hacer con cada uno de los animales y colocarle su nombre. No le había llegado todavía la ayuda idónea, pero Dios es perfecto. Cuando empezó a hacer la tierra y todo lo que necesitaba, ¿cierto? Empezó a hacer el día, la noche, empezó sobre los ríos, sobre los mares y sobre todas las aves del cielo, ¿cierto? Sobre las aves en la tierra. Pero toda esa administración se la dio al hombre, a Jehová, a Adán. Jehová se la dio ¿para qué? Para que la administrase y fuera una hermosa tierra, ¿cierto? Pero llegó el pecado y el pecado acabó con todo, hermanos. Así pasa en nuestras vidas cuando nosotros somos conocedores de la palabra, cuando sabemos que Dios no se agrada de lo que estamos haciendo, sea cual sea el pecado, sea grande o sea pequeño, Dios se desagrada de eso, amén. Pero cuando nosotros tratamos de llegar en una vida de santidad, una vida de oración, una vida que sea agradable delante de Dios, como la oración de Daniel, cuando oramos, Dios se agrada de eso. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo, o sea, somos creación de Dios, fuimos creados a semejanza de Dios, y para eso Dios nos entregó esta tierra, para formar una tierra hermosa, una tierra que empezara a formarse en la humanidad sin pecado, hermanos. Pero toda situación que hoy en día se está viviendo
en esta tierra es debido a la cantidad de cosas aberrantes que la gente está haciendo delante de Dios. Ya todo es normal, el lesbianismo, el homosexualismo, ya todo es normal, que las personas anden casi semidesnudas, ya todo es normal que el hijo atente contra su padre o le quite la vida, o viceversa, el padre contra su hijo, y muchas cosas, hermanos. Entonces mire que Dios, debido a eso, Dios ha llegado un momento en que se tiene que cansar de la humanidad por consecuencias del pecado. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, el ser humano, desde nuestros padres que fueron Adán y Eva, llegó la desobediencia, llegó el pecado, y debido a eso, cada día más de un mundo moderno nos estamos alejando de Dios. Amén. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha fortaleza, que nos dé mucha sabiduría, que nos dé mucha perseverancia en su palabra, porque algún día Él regresará por su iglesia y poder irnos con Él. Amén. Pero no quedarnos nosotros en una tribulación, porque sabiendo que las consecuencias del pecado no traen nada bueno. Cada vez que se comete un pecado, estamos infringiendo la ley de Dios delante de Él. Amén. Ese era el tema que traía, hermanos. Dios los bendiga y nos estaremos viendo próximamente a través de este medio virtual de su iglesia Vida y Esperanza. Yo soy un alfa.